Hola Pimpi, al fin viernes. Hola Guillermo, está llegando porque es un viernes agitado, Pimpi, ya. Así es. Está varado en medio del tránsito, así que bueno. Está rodeado de mujeres tal vez. Sí, como corresponde al día en que, bueno, se conmemora el Ni Una Menos, acá estamos acá es dos. uno menos. Es uno menos. Por ahora. Sí, ya está llegando. Así que bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Como siempre en la lucha, así que muy bien. Saludamos a Bea y a Pablo, que ya saldrán al aire en breve, en conversaciones con nosotras. Pero bueno, hoy se conmemoraron 7 años del Ni Una Menos. Qué tema, ¿no? El tema de la violencia de género, la violencia doméstica. Yo creo que es un objetivo. Vivas nos queremos, eso seguro. Obvio. Eso seguro. Pero enmarcado en una patria con soberanía política, independencia económica y justicia social. Porque creo que hay una integralidad. Y tiene que ser integral Así es. el abordaje. Además, no hay forma de ser libres, estar vivas y por fuera del círculo de violencia si una comunidad no se realiza. Uh-huh. Eso no te quepa duda. Uh-huh. Muy importante que toda la reivindicación de los derechos de las mujeres y particularmente esta búsqueda de construir esa comunidad para erradicar la violencia, sobre todo esa violencia que en primer lugar es bastante urbana, debo decirte, bastante urbana. No es igual en todos lados, pero que además toda la estadística muestra que existe como una violencia sexista. Existe. Uh-huh. Porque solamente, en millones de cosas de la vida cotidiana vos lo ves. Las mujeres por ahí tenemos temor o nos fijamos respecto de por dónde circulamos, a qué hora andamos, ¿verdad? Y los varones ni tienen por qué pensar en eso. Un varón no está pensando en ningún momento de su vida que va a ir por la calle y va a tener un mal momento porque una mujer lo acose. No digo que no pueda ocurrir alguna vez, pero te diría que no está en el chip que tienen los varones puesto. Y sin embargo nosotras siempre tenemos que tener esa alerta. Esa prevención. Es así. Y eso significa que hay algo que debemos reflexionar en conjunto, mujeres y varones, tal cual, para que lo podamos cambiar. Uh-huh. Que no es algo que solo las mujeres vamos a resolver, pero tampoco es algo que va a resolverse si no se lo aborda, si no se lo mira. Y en ese sentido yo creo que estas movilizaciones de las mujeres tienen ese costado positivo, uh-huh. Mujeres encontrándonos para reflexionar, para proponer respuestas. Un ¿verdad? Grito, ¿no? Es un grito, mujeres encontrándonos. Claro. Un grito fuerte, visibilizando. Claro, pero hace falta ese paso siguiente, que es cómo en conjunto construimos las respuestas, ¿no? El Ni Una Menos puso mucho el énfasis, por lo menos en su momento inicial, en reaccionar frente al asesinato de mujeres, a los femicidios, ¿no? O sea, al hecho de que una mujer sea asesinada en el marco solamente de que se trata de una mujer que viene siendo sometida por diversas formas uh-huh. a ser violentada porque es acosada sexualmente, o porque es acosada en el trabajo, o porque en su propia casa es considerada como un ser de segunda y entonces se puede hacer con ella lo que se quiera. Uno tiene la impresión de que en las últimas décadas mucho ha cambiado en ese sentido, ¿no? De pasar de una mujer parada al lado de la mesa así, sirviendo la comida para todo y no pudiendo ella ni siquiera sentarse, o esa mujer que le decía, vos que sabés de esto, vos no te metas en esta conversación que no es tema de mujeres y todo eso. Bueno, mucho de eso obviamente ha sido superado uh-huh. por muchas cosas, porque nos hemos integrado en el mundo de la cosa pública y del trabajo remunerado bastante, no tan par y par, pero nos hemos integrado. Ellos se han integrado bastante menos al mundo de lo que pasa en el hogar. Los varones todavía les falta hacer ese tránsito. Nosotros fuimos hacia afuera, ellos vinieron menos
hacia adentro. Y también porque hemos ido construyendo expresiones de participación y de pertenencia, ¿no? El Partido Peronista Femenino en su momento fue una experiencia extraordinaria que metió a las mujeres en la política de la manera más positiva, más constructiva, más solidaria y más de fondo. Pero sin que te pueda imaginar. Esa dicotomía entre el afuera y el adentro. Claro que sí. La introdujo de manera integral. Exactamente. En la política. Exactamente. Sin pretender con el dedito indicarle cómo tiene que vivir la mujer para estar, no sé, emancipada, lo que sea. Muy por el contrario, valorizando lo que cada mujer ya venía haciendo. Eso vos lo ves claramente en La razón de mi vida, en la publicación de Eva Perón. Toda su mirada, esa capacidad de mirar el mundo del afuera con sus atractivos en ese momento, el mundo del adentro con las cosas que faltaban. Fíjate que Eva Perón decía que a veces parece que la ley llega hasta la puerta de la casa. ¿Te acordás de esa frase? Sí, y yo digo, mucho antes que aparezca el Ni Una Menos, mucho antes que se hable de femicidio, mucho antes de la Convención de Belén do Pará. Las que se hablan ahora. Claro. Bueno, ahí ves cuando Eva decía en el artículo, en el capítulo ese, una idea de La razón de mi vida, que las mujeres debíamos tener un reconocimiento también económico por esa tarea tan importante que se realizaba dentro del hogar. Y que genera riqueza. Exacto. Aporta a la generación de riqueza, pero no recibe ninguna retribución. Exactamente. Así que a mí me parece que es una situación que tiene una cosa muy interesante en el provocar la movilización de las mujeres. Y es como un punto de partida, llamémosle, para una reflexión profunda en la que podamos asumirnos como lo que somos, valorizar lo que somos y lo que hacemos y construir en pareja, en el hombro con hombro, es lo que vos decías, una sociedad con justicia social, con independencia económica, con soberanía política, que necesariamente para que todo eso se pueda construir vamos a estar varones y mujeres, más allá de las leyes de paridad, de cupo, lo que sea, que son herramientas de cada momento para ir generando una reflexión para que ese mundo cambie, ¿no? Y ya te digo, no vamos a erradicar la violencia hacia las mujeres creyendo que es un tema solamente que tenemos que hablar a las mujeres. De ninguna manera, de ninguna manera. Escúchame, Bea, ¿estás ahí? Porque sería bueno que Bea también opine sobre lo que estamos conversando con Pimpi. Y Pablo también. Sí, me parece que yo siempre coincidí. Perdón, ¿se me escucha? Hola, sí, se escucha. ¿Hola? Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Bea. Ah, perfecto. Bueno. Sí, en realidad hay como, digamos, yo siempre dije que las peronistas y los peronistas siempre vamos, juntos siempre somos más que dos. Y entonces me parece que yo nunca pude enmarcarme en estas organizaciones que en realidad tienen como un formato que no es el nuestro, que no es el nacional, que no es el popular. Y realmente creo que hoy más que nunca se verifica que estas organizaciones tienen una agenda absolutamente acotada y no marcada por las prioridades que se verifican en nuestro día a día. Por lo tanto, bueno, respeto que estén, respeto que esté todo el mundo que esté en la calle y aportando sus ideas, las respeto, pero bueno, hemos tenido múltiples reuniones donde yo siempre me definí de esta manera, donde no me parece que, si bien, digamos, reconozco que hay mucha violencia, se ha formateado de una manera donde pareciera que no es violencia pasar hambre y no es violencia no tener la dignidad del trabajo, y pareciera que en la agenda de Ni Una Menos o del feminismo como está encuadrado, la agenda económica no es prioritaria. La agenda económica de la Argentina hoy está dada por la pobreza, por la falta de empleo, por la falta de dignidad
en los hogares que no tienen trabajo y los hijos que se están criando ya por más de una generación con padres que no tienen trabajo. Por lo tanto, cuando incorporan los temas me resulta muy difícil seguir esa agenda. Y cuando incorporan los temas económicos, muchas veces lo hacen desde una óptica muy partidizada, con un enfoque que quién sabe, ¿no? Yo creo que lo que vos referís es muy importante cuando uno mira cuáles son las declaraciones, cuál es la visión pública de eso, que no es necesariamente lo que sienten, lo que piensan, lo que expresan esa multitud de mujeres y varones también que acompañan en esa movilización. Porque vos ves ahí cómo están expresadas situaciones donde hay el reclamo a que esta temática se aborde desde todos los lugares de decisión, se incorpore, se integre, y no necesariamente es todo ese chorizo de reivindicaciones o pseudo reivindicaciones que, bueno, tienen su característica con el progresismo y que, como vos bien decís, poco tiene que ver con la tradición del peronismo. Bueno, forma parte de la discusión, creo yo, que nosotros tenemos en muchos otros aspectos, ¿no? De un peronismo oficial que ha perdido un poquito la hoja de ruta, ha perdido un poquito el rumbo que debía tener, que no niega ni tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay una situación de violencia que está caracterizada por esas relaciones desiguales, que merece ser atendida, que requiere ser atendida por mujeres, por varones, por quienes tienen decisión, y que pienso yo que tiene como dos factores que son importantes: mujeres participando y organizándonos, y varones también responsabilizando, haciéndose cargo, corriéndose de esa especie de indiferencia, de esa especie de no me doy cuenta, no lo veo, no me fijo. No sé, debe ser que sí, pero y sobre todo construir juntos para que los varones no se sientan amedrentados por un movimiento que parece querer construirse a veces sobre un solo sexo, girando, ¿no?, sobre su eje, sí, pura y exclusivamente. Totalmente. Bueno, ha llegado Moreno, finalmente, bienvenido, al fin viernes. Moreno, lo veo un poco agotado, y no sabía dónde dejé el auto, como a 10 cuadras de acá. Lo dejó en medio de... Sí, después me vine caminando. Igual yo vine buscando taxi por 15 cuadras, pero bueno, finalmente llegué. No, y estoy del otro lado y salí a las 6 para llegar. Dije, bueno, va a ser difícil llegar, pero en una hora voy a llegar. Y no llegó en una hora. No, y encima tuve que dejar el auto. Bueno, después nos iremos a buscar el auto y ya está. Claro que sí. Está. Pero ¿sabe qué me permitió? Porque siempre no es mal que por bien no venga. Escuchar el discurso de la presidenta, la expresidenta, actual vicepresidenta de Cristina, sobre los 100 años de YPF. Sí. ¿Te lo escuchó? No, empecé a escucharlo y me vine para el programa. ¿Y usted, Pimpi, tampoco? No, señor. No vino caminando, escuchando. Yo sí vine caminando, pero no vengo escuchando. El discurso. Claro. Bueno. No ando con el teléfono en la calle. Claro. Solo Guillermo. No, porque venía en el auto y entonces, bueno. Mire, la frase que va a ser título de todos los diarios es que la expresidenta le pide al presidente que, ya que ella le dijo que tiene la lapicera, que la use. Con el presidente al lado. ¿No le dio una lapicera por las dos? No hizo. Dijo, ya se la di. Como usted, ya le dije que tiene la lapicera, ahora le falta usarla. Eso obviamente se va a comer todos los titulares. El discurso de Alberto leyó los primeros párrafos de un discurso que tenía preparado, pidió un cambio de nombre para que vuelva a ser Mosconi. Bueno. Y después cerró y dijo, no cerró el discurso, después cerró lo que estaba leyendo, creo yo, me lo imagino. Cambió. Y dijo, bueno, vine con un discurso preparado, pero dado lo que escuché... ¿Dijo así? Sí, dado lo que escuché de los oradores que me precedieron. Bueno, ahí la radio, al menos que yo estaba escuchando, se terminó, no sé qué estarás diciendo, pero no creo que tenga mayor trascendencia. Eso del discurso de Cristina es lo que mañana se va a comer todos los titulares, y en este momento estará en la televisión, en la radio, porque obviamente
es una expresión notable, fuerte, digamos, ¿no? Notable. Ahora. Destacada. Ahora, Cristina hizo todo un reconto desde la privatización de YPF, que ella diferencia correctamente entre privatizar y extranjerizar o nacionalizar. Eso sí, eso lo escuché. Eso lo hizo. Pero después se empieza en una serie de inconsistencias, vuelve a hablar de economía, innecesariamente, no creo que lo haya preparado con nadie más allá del equipo que le puede transcribir dactilógrafamente, no sé, si se lo pase a máquina o en la PC, en el WordPerfect, donde fuera, en el Word o donde sea. Ellos... Ese será todo la asistencia que tiene, pero es de su puño y letra. Entonces hace un reconto de Kirchner, de Menem cuando privatiza, de cuánto valen las acciones. Entonces correctamente ella dice: Kirchner vende las acciones porque finalmente hay una oferta agresiva en el mercado de Repsol, que se la hace a los trabajadores y se la hace por el PPP, Programa de Propiedad Participada, y se las hace a las provincias. Y las provincias van vendiendo. Y acertadamente Cristina dice que Kirchner, las que había comprado a determinado valor y las que les tocaba en el primer proceso privatizador, que le entregan la propiedad a las provincias petroleras, las termina vendiendo a $44 la acción. Y es verdad, $44 la acción, 97, 98. Alguien tiene que explicar por qué hoy vale 4.40. Alguien tiene que explicar que la acción... La décima parte. Claro, el 10%. Alguien tiene que explicar, porque si ella se para ahí, explica lo de YPF, todo lo que hicieron, y no explica por qué hoy la acción vale 4.40, cuando Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, la vendió a 44, hay un desorden. Hay un galucho en el medio. Claro, no, pero no solo eso, no solo eso, porque ahí galucho, usted acuérdese que Kicillof compra la mitad de YPF, el 51%, por 8.000 más los intereses. O sea, la mitad. Y ahora toda la empresa a 4.40, más o menos con 2.000, son 36 millones de acciones, algo así. Ponerle 4 por 4, 1.600 más la chirola del resto, con 2.000 te dan el vuelto. 2.000 millones de dólares te dan el vuelto. Con 2.000 millones de dólares te dan el vuelto. Y no es que se amplió el capital, o sea que vos estás... Bueno, décima parte de nuevo. Claro, exactamente. Entonces, alguien lo tiene que explicar. Parte de eso, ella dice, nosotros estatizamos el 51% de las acciones porque YPF había aumentado la cantidad de dividendos que repartía exponencialmente. Los 3 últimos años antes de que ella la estatizara. Eso dice hoy, y es cierto, pero tendría que haber aclarado. Fue autorizado por el gobierno de aquel entonces, que era el nuestro, porque fue la manera de entrar a Eskenazi. Eskenazi compra las acciones de YPF con los dividendos que iba a cobrar por año. Te doy la propiedad, es como si vos te doy mi negocio, lo empezás a trabajar y con lo que ganás del negocio me comprás mi fondo de comercio. Eso fue muy criticado en su momento. Bueno, pero hay que decirlo, si no estás falseando la verdad histórica. Es cierto lo que hizo Repsol, pero es cierto que fue autorizado y fue la manera de que entrara Eskenazi, al contrario, que ahora está haciendo el juicio que está haciendo. Si no, es toda una mentira y no hay manera de discutir de cara al sol las cosas. No hay manera. Tiene que decir, mire, fue un error, fue un acierto, pero esto es lo que pasó. Y tienen que explicar. Si quieren un modelo exportador energético, porque ella acusa a Techín de que va a traer la chapa y
un pequeño error, pero bueno, es un error que cometió técnico. Ella piensa que los caños sin costura son para hacer gasoductos. Ya lo habíamos explicado en este programa, ya lo volvemos a explicar. Los caños sin costura son para las perforaciones. Cuando vos haces la perforación, metés como hacer con una mecha con un taladro. ¿Está bien? Cuando entras en la pared o entras en una madera, lo que cambia es la mecha. Esto es exactamente lo mismo. Acá lo que cambia es la broca. Hacen un agujero con una ingeniería extraordinaria, porque hacen un agujero de 4 kilómetros, y meten el caño sin costura, que va a tener muchas presiones cuando salga el gas o el petróleo o lo que salga, y eso, por ese caño sin costura, termina en la bomba que absorbe en la otra punta. ¿Está bien? O sea, en una punta queda en la tierra y ahí se enrosca la maquinaria que permite absorber, y ese caño llega hasta la reserva. Es el caño sin costura. Los gasoductos tienen mucha menos presión, por eso van con caños con costura. ¿Está bien? No van caños sin costura. Todos los viernes se aprende algo. Sí. Caño con costura. Por eso lo que importaría Techin de Brasil es la chapa para hacer acá el caño. Para eso le tienen que garantizar los dólares, porque ellos tienen que fabricar la chapa en Brasil. Bueno, Cristina le dice, traigan el tren de laminado para acá y bla, bla. Bueno, mire, son negocios. Obviamente que esto hay que plantearlo en los términos comerciales. Si no lo importás de Techin de Brasil, lo vas a importar de China o de algún lugar. Y si vos querés que lo hagan acá, tenés que generar las condiciones, porque los caños siempre se hacían acá. ¿Está bien? Seguramente ahora es una chapa más gruesa que se está dejando de hacer acá, etcétera, etcétera. Pero se puede plantear, se puede resolver la situación, se puede hacer un intercambio. No es necesario este nivel de conflicto, porque vuelve Techin, si bien es una empresa que tiene inversiones en distintos lugares del mundo, no deja de ser el mismo caso que Vicentín. Se tiran contra las empresas que todavía, al menos alguito, hablan en castellano. Alguito, yo no los entiendo. ¿Qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren ir? Porque después, en el mismo discurso, termina diciendo que hicimos el segundo gasoducto sobre el estrecho de Magallanes, lo hizo el Ministerio de Planificación, pero el que lo hizo fue la empresa Total, no lo hizo una empresa Total, la francesa. Claro. Sí. Entonces se puede. Ella dice por un lado que no, por el otro lado que sí. Mire, es un desorden. Pero lo más delicado es que no explicó cuál es el plan de negocios, más allá de decir que quiere que se exporte energía. Mirá, si vamos a exportar 33.000 millones de dólares de energía, entonces no la vamos a usar la energía. Es lo mismo que Macri. Macri planteaba eso. Macri planteaba un país exportador. Postindustrial. Claro, un país exportador de energía y exportador de alimentos y algo de servicio, más turismo y minería. Es lo mismo. Lo que acaba de decir Cristina, sustantivo en su discurso, es el modelo de Macri. Es el modelo de Macri para el sector energético. Le guste o no le guste, dijo lo mismo. ¿Dónde se diferenció? Empezó a entrar, puso un audio ahí, un video de cuando, yo creo que es Duhovne, pero puede ser Pratgay también, explica que la Argentina no está endeudada y que bla, 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 bla. Bueno, Duhovne creo entonces, que yo, por la voz me parecía Duhovne, sí. pero la verdad, que hoy, a los 100 años de YPF, lo que se necesita es saber cómo van a ser los próximos 100 años, o 20, o 30, o 10. Y si es un vector de desarrollo la Argentina, lo utilizamos como tal. Ahora, si vamos a exportar, es el modelo de Macri. Que le sirve a algún gobernador patagónico, y sí, porque tiene más regalía, pero no le sirve a la Argentina. Bueno, ¿no pasó eso con Galucio? Bueno. ¿No pasó eso con Galucio? Que lo pusieron al frente de YPF para nada parecido al desarrollo de la Argentina. Tenemos un serio problema
con el discurso de Cristina. Obviamente mañana van a salir todos a decir bla, 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 bla de un lado, y del lado de ella, bla, bla, que esto, que aquello, que bárbaro, que... La realidad que fue, al margen de esa frase para Alberto, que la aplaudieron y que les parecerá que está bien y qué sé yo, y que puede ser, no tiene ninguna importancia, no hubo un plan de negocios y una proyección, que no la puede hacer el actual presidente, la tiene el presidente de la compañía, ¿no? Lo tiene que hacer la autoridad política. Era un extraordinario momento para decirle a la Argentina en qué rol va a cumplir la energía. Uh-huh. Pero Alberto, lo poco que escuché, dijo que había hablado con el francés y con un alemán, ahora que viajó a Europa, y que los dos lo único que le preguntaron es cuándo Argentina le iba a vender, no, pero no energía fósil, la de hidrógeno, ese emprendimiento que van a hacer los australianos. Entonces le explicaban a Alberto la importancia de la Patagonia para hacer hidrógeno verde. Hidrógeno, sí, verde. Verde, sí, claro, porque lo tenés que hacer encima con el viento y qué sé yo, para que te digan que es verde. Pero es increíble las cosas. Es increíble en manos de quién estamos. Es increíble. Hasta donde escuché el discurso de Alberto. Y lo de Cristina, que no se entiende. No tiene nada que ver con lo que fue la década ganada. Reivindica determinadas anécdotas vinculadas con Kirchner, pero no con las políticas. Y volvió a hablar del 14 y del 15, y ahí sí aclaró que las estadísticas que usó son los de la ciudad. Volvió a aclarar. Sí, ha ido aclaró, sí. Ahora lo aclaró, porque en el Chaco no lo había aclarado y todos pensaron que eran del INDEC. Entonces dijo, no, pero no utilicé la del INDEC. Pero, y con esto vamos cerrando, dijo algo interesante, que durante la década ganada creció el salario real muchísimo. Ella le dio un dato del 78% en términos reales. O sea que no se duplicó, pero lo multiplicaste por 3/4, digamos, ¿no? O sea, es una cosa importante. Y entonces vos decís, lo multiplicaste por 1.75. Entonces vos decís, lo aumentaste el 75%. Entonces vos decís, qué notable. Solo, y lo aplaudieron, seguro que lo está aplaudiendo Navarro y todo lo que... Solo pudo haber aumentado el 75% el salario si la inflación es la inflación de Moreno. Obvio. Que es la inflación del gobierno. Pero como siempre dicen que es la inflación de Beatriz y la inflación de Moreno, y Bea seguramente está escuchando, la única posibilidad de que crezca el salario, como dijo Cristina, es que creció mucho más el salario que la inflación. Por eso cuando el gobierno de Macri, como ella dice, pierde 20% el poder adquisitivo, entonces el salario real, es porque la inflación superó al salario, igual que ahora. Tan sencillo. Claro. Tan sencillo. Claro. O sea que se va a tener que poner de acuerdo, Cristina, que por qué no usa las estadísticas de inflación del INDEX y después las utiliza para decir que creció el salario. No le pida peras al olmo, Moreno, son raros. Por favor, es lo único que le digo. Que ella tenga que dar explicaciones y tener coherencia, no. Les alcanza con decir lo que le parece que a su público le va a satisfacer, como por ejemplo, mirá cómo le exigió al presidente. Total, que no cambie nada, que el pueblo sufra. ¿A quién le puede importar? A ellos, por lo menos ahí en ese escenario, parece que no. Uh-huh. Así que no, yo diría, no te ilusiones, Guillermo, con que ella vaya a ser coherente. No lo necesita porque su público no se alimenta de hechos, solo de palabras. Muy bien. Bueno, me quedo entonces con esa última se palabra. Queda con las recomendaciones de Pimpi y... Hoy en el día no tengo otra alternativa. No. Ni este día, ni los siguientes. Le aclaramos. Todo lo que vi en la calle. Acá está rodeado, Moreno, te aviso. De pañuelos verdes, pañuelos violeta, pañuelos naranjas. Bueno, ya me mareé, pero después ustedes me lo explican. Explican todo. Después se lo decimos. El celeste y el verde lo tengo muy claro. El violeta, el naranja, todo eso. Es separación de iglesia y de Estado, creo, el naranja. O el violeta.
No, Violeta es uno habitual del movimiento de mujeres. De mujeres, es el clásico. Es la lucha por los derechos de las mujeres. Ese es lo clásico. Es el clásico, es el que usarían ustedes. Sí. Claro, el violeta es un color que hubiéramos usado nosotros. Pero ¿sabes qué? Nosotros no usamos pañuelos, construimos organización. Muy bien. Es un poco diferente. La flauta. Hoy estamos. La felicito que renovó su mandato como secretaria general del... No públicamente. Tenemos que reconocerlo públicamente. Muchas gracias. Pero ¿sabe que llegó tarde 15 minutos cuando asumió su segundo mandato? No, me parece totalmente secundario lo que acaba de decir. Sí, mira, eso es lo que le encantaría a María. Yo lo que te quiero preguntar que no entendí muy bien. ¿Quién llegó tarde hoy al programa que no entendí bien? Tengo argumentos para llegar tarde. Estará Pablo ahí. Ya, vamos. Yo hace años que decidí que no voy a buscar argumentos. La operadora tuvo que resolver un tema. No está en este momento la operadora. Muy bien. Yo te aviso una cosa. Hace muchos años que decidí que no voy a dar explicaciones por qué llego tarde, porque se cansa uno de inventar excusas. Entonces ya dije, bueno, llego lo mejor que puedo. Lo dejamos en que no tenés que dar explicaciones. No tenés que dar explicaciones. Lo de las excusas, entre paréntesis. ¿Vos ves ahí quien dice que decretó la emergencia alimentaria? Chad decretó la emergencia alimentaria. Uno de los países con menor Producto Bruto per cápita de África. Bueno, es complicado. Bueno, conversemos del tema internacional. Mire, en el tema internacional... En Davos fue el eje. Sí, hoy los diarios ya empiezan a reflejar parte de lo que está aconteciendo. Hay notas ahí de dice, bueno, la moral del ejército ucraniano, que esto, que aquello. Es una guerra extremadamente clásica. Es todo artillería y sobre tierra arrasada entra la infantería propia. Por eso lo que le está pasando al presidente ucraniano, que ahora se da cuenta que no tienen manera, porque la artillería, la estructura de defensa rusa, no hay que ser un experto en esto para saberlo, tiene los misiles para discutirle a Estados Unidos, no porque le podría mandar misiles y destruir a Estados Unidos, pero para discutir esto, ya discute Nueva York, Washington, ¿está bien? Y esa es la discusión con ellos, y ahí hay una paridad, misiles nucleares, obviamente. Hay una paridad estratégica muy superior a Estados Unidos, pero paridad porque uno puede destruir el mundo 44 veces, el otro 22, pero con un alcance. Así que ahí hay paridad. Claro. Y después, al ser un país casi continental, los tanques, la infantería y la artillería son las armas básicas. Es cuestión, vos la vas moviendo, la vas desplazando. Si tenés el problema para el lado de los chinos, la movés para ahí. Tenés el problema para Europa, la desplazás para Europa. Y después algo de fuerza naval muy menor comparada con la norteamericana por los mares circundantes que tienen. Una vez se pelearon con los japoneses, están en el Mar Negro, algo en el Báltico, pero no es que la fuerza naval rusa es algo que se destaca, es terrestre. Y obviamente, un país tan extenso como eso, la artillería es el ABC de su confrontación. Entonces, primero fue y trató de decir, acá vamos, minimizando. Y minimizando los costos. Cuando vio que estaba, desplazó artillería, reagrupó y ahora está con artillería. Entonces, eso te lleva tiempo. Por eso dijimos va a ser una guerra larga. Ahora, ¿qué tendría que hacer el presidente ucraniano? ¿Qué tendrían que hacer los ucranianos si eso es irreversible? Kissinger hizo algunas recomendaciones. Por eso, es irreversible. Les guste o no les guste, es irreversible. Entonces, y acá va la segunda recomendación, humilde recomendación. Occidente, Pimpi, el Occidente conocido, después discutimos si Rusia hace parte de Occidente o no, pero no importa, entendemos ahora lo que estamos diciendo. En la Guerra Fría, el espacio conducido por Estados Unidos, a eso estamos llevando a Occidente, es mucho más eficiente en términos económicos que cualquier otra economía. Cuando la China quiere alcanzar este nivel de eficiencia es porque iguala el esquema de producción neoliberal de Occidente en este momento. Rusia tiene, por lo tanto, un espacio productivo menos eficiente que el occidental. Ahora, ¿por qué el espacio occidental es más eficiente? Si usted va a la facultad, le va a decir, no, porque la tecnología, porque esto, y dice una sarta de pavadas. La Universidad Argentina al menos dice una sarta de pavadas.
al menos en economía y en funciones de producción, todas pavadas lo que se escucha. Es más eficiente simplemente porque la dotación de capital utilizada es menor. Y ahí viene la eficiencia. ¿Por qué la dotación de capital utilizada es menor que en la economía rusa? Porque trabajan las empresas casi en el límite del stock. Esto es sencillo de entender para los que ahora, algunos albañiles que nos estén escuchando. Usted veo que va a construcciones viejas y las columnas y las vigas son de unos tamaños que vos decís, bueno, importantísimo. El cálculo de estructuras hace 60, 70, 80, 100 años atrás era un cálculo que iba en exceso, porque todavía no se conocía con precisión los materiales, esto, aquello. Hoy los cálculos de estructura son mucho más precisos y entonces la utilización de material es mucho menor. Para el mismo edificio usted utiliza mucho menos material, también porque mejoraron los materiales. Sí, también. Pero la eficiencia del cálculo mejoró. Entonces nadie se cura en salud. Dice, che, bueno, vamos a hacer una viga con hierro del 15, del 16. No hace falta ponerle del 10 que te alcanza. Bien, Occidente trabaja con una dotación de capital por unidad de producto, no la relación capital-trabajo. Estoy hablando de la relación capital-producto más eficiente que los rusos, porque el sistema de decisiones es muy ágil, muy ágil. Todas las empresas van trabajando al límite. Entonces, cuando trabajan al límite, el costo del capital es menor. Un ejemplo que también espero que esclarezca. Los stocks en Occidente son mucho menores para satisfacer mayor cantidad de comercialización que en Rusia. El stock que tiene un hiper en Europa o en Estados Unidos, comparado con cualquier otro país, es menor, porque ellos saben que el proveedor le va a entregar al otro día. Todos trabajan como la Serenísima, que usted vende la leche casi al día, pero al otro día le llega el camión de la Serenísima. Eso pasa con la Serenísima, no pasa con todos. Entonces usted, la diferencia es que lo tiene que acumular en stock. Stock es capital. Bien, esa sería la ventaja de Occidente, hasta que se empieza a perturbar la toma de decisiones. En Rusia, la toma de decisiones es más concentrada. La eficiencia es menor, pero en un conflicto, el aparato productivo ruso permite que la economía siga funcionando y que no se trabe como se va a empezar a trabar en Occidente, porque como los sectores de todos son muy menores, no puede faltar nada, y el problema es que en un conflicto militar empiezan a faltar los componentes. Insumos. Claro, usted lo sabe con los semiconductores, pero eso pasa con todo, las tierras raras, esto, aquello. Entonces, tan eficiente es el sistema, tan poco stock tienen, que al final las empresas empiezan a flaquear porque se quedan sin el abastecimiento, mientras los rusos van a seguir transitando. Lo tenemos a Pablo ahí. Pablo, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siguiendo con atención. Bienvenido como siempre. Hola. Lea. Hola. ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Pablo. Pablo, nosotros estamos viajando a Bahía el lunes y vamos a tener al menos hasta el día de hoy, una disertación en alguna institución educativa presentando los lineamientos de nuestro plan económico. Vos la semana pasada fuiste muy claro de por qué la dolarización no es una alternativa para nuestra economía. Pero a mí me parecería que adelantar, ya lo estamos haciendo, pero adelantar de alguna manera lo que le vamos a presentar al pueblo argentino como opción económica
en el marco de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, entendiendo que no va a haber muchos más espacios económicos en la reflexión. Va a estar el de Milei, que algún día va a tener que escribir, va a tener que explicar eso de que él considera que hay un mercado para los órganos humanos y qué sé yo y qué sé cuánto. O sea, él considera que los órganos son mercancía, están dentro del Código de Comercio. Hay un desorden, por eso yo digo, cuando madure, no se da cuenta que el Código de Comercio no incluye los órganos humanos, no es un mercado, no es una actividad lícita, pero él no entiende esto porque le falta madurez, no es que ni le falta inteligencia, le falta madurez. Y después el de Melconian, que está ahí transitando con su esquema, escondiendo el bulto, no cuenta el día después, pero no cuenta el día antes. O sea, él dice, arrancamos desde acá, pero no dice cómo llegamos acá. Entonces las empresas y las familias que escuchan a Melconian no pueden tomar ninguna decisión. Nosotros, por el contrario, lo que vamos a decir es que arrancamos entendiendo esta realidad y sobre esa base planteamos nuestro modelo. Y desde esa realidad, obvio que hay una interpretación de las doctrinas a escala global y por qué nos paramos en una. ¿Por qué no haces un reconto, Pablo, claro, de lo que de alguna manera va a ser tu exposición como factotum de este esquema y como hombre nuestro que nosotros necesitamos que a través de tu voz clarifiquemos al conjunto? Claro, mira, empiezo con una pequeña anécdota. Hace unos días me llamaron de una radio en Córdoba, Radio Mitre de Córdoba, y tuve una larga conversación con el que conducía. Estuvimos hablando y él me preguntaba, muy interesado, sobre el plan que teníamos nosotros, pero había un punto en especial que le interesaba. Y lo dijo en el micro. Me dice, ¿usted cree, o no sé si me tuteaba o qué, vamos a poner que me tuteaba, dice, ¿vos creés que se puede hacer un plan económico que sirva para diferentes gobiernos? Melconian. Claro, digo, mira, en la conversación privada le dije, y lo que pasa es que Melconian está con un tema porque él está trabajando para una asociación empresaria, que no puede ponerse ningún traje. ¿Qué va a decir? Yo soy radical, soy peronista. Bueno, la verdad no se puede. No se puede tener un plan económico que sirva para todos. ¿Sabes por qué? Básicamente, entre varias razones, Guillermo, porque enseguida el gobierno entra en contradicción. Cuando vos tenés un plan económico que sirve para todos, puede ser que un gobierno diga, bueno, yo te doy a vos el equipo económico, manejar el equipo económico. Pero ¿sabés qué te dice inmediatamente? Bueno, pero la producción lo va a manejar fulano, salud lo va a manejar mengano, y empiezan a florecer, como no hay una ideología, una doctrina que discipline al gobierno, vos vas a tener un gabinete desconcentrado. Vas a tener un equipo económico que va a pelear 100 peleas con el resto del gabinete, porque ese gabinete no va a interpretar por qué el equipo económico está haciendo lo que está haciendo. Nosotros no corremos ese riesgo, lo que decimos es claro. Este plan económico tiene su origen en el nacionalismo de inclusión, por eso somos proteccionistas, pero moderados, prudentes, inteligentes, y en la doctrina social de la Iglesia y en el peronismo. Esto es básico. Si no existe esta definición primaria, bueno, no existe eso de decir tenemos un plan económico que sirve para el radicalismo, para el peronismo, para el neoliberalismo. ¿Qué es eso? No tiene sentido. La primera gran definición que hacemos nosotros es esa. Tenemos una doctrina de base y esa doctrina de base es la que alumbró el plan económico, pero ¿sabes qué? Hay otro tema muy importante. Cuando aparecen los problemas en la economía, y siempre aparece, por más que tengas un plan extraordinario, siempre hay alguna variable que hay que ajustar y todo lo demás,
Si vos no tenés esa doctrina, si no tenés esa orientación general, vas a entrar en contradicción, porque las medidas que vayas adoptando para ir ajustando quizás no van a tener nada que ver con las que tomaste de entrada. Y otra cosa, si vos no tenés ese encuadre general, si no tenés esa doctrina general, vos generás incertidumbre. Vos lo estuviste hablando hace un rato, ustedes lo estuvieron comentando. ¿Cómo hace el sector privado, el sector productivo, para saber cuál va a ser tu comportamiento ante los distintos problemas? Si no sabe cuál es la orientación general, la doctrina que te está alumbrando. Y bueno, ese me parece que es uno de los puntos esenciales que vamos a desarrollar. Y después, obviamente, Guillermo, la descripción de las medidas. Porque hay otro punto también, como vos bien lo dijiste, hay algunos que hablan de tener un plan, pero no especifican qué van a hacer dentro del plan, cómo van a lograr el superávit fiscal, cómo van a lograr el superávit externo, cómo van a lograr la estabilidad de precios, cómo van a lograr el desarrollo. Nosotros tenemos un conjunto de medidas que sí, que persiguen eso y lo van a lograr, y bueno, y eso es lo que vamos a exponer, estimado Guillermo. Muy bien, Pablo, muy claro. Vos sabés que yo también tuve una anécdota, entre ayer y hoy. Me llamó un periodista de Radio del Plata, Méndez, se llama, un cordobés. Sí, lo escuchamos. Y el hombre me preguntó, empezó la pregunta, viste cómo son ahora los periodistas, afirmando, no te preguntan, afirman. Es innegable que el país está creciendo, me dijo, pero no alcanza la distribución. Y yo le digo, ¿y por qué decís que está creciendo? ¿Cuál es el...? Bueno, y ahí entramos en un debate, bla, 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 y al final quedó claro que no estábamos creciendo, de acuerdo. Pero hoy repitieron Sí, retomaron. Retomaron. Y el hombre dice, tengo información del Instituto Patria, Ernesto, uno de los periodistas, Ernesto Dida. Y dice, me confirmaron, le empezaron a dar una serie de números. Sí, los tengo. Y le confirmaron que teníamos razón. O sea, que la Argentina no está creciendo, que la desocupación no es que el INDEC la esté midiendo mal. Cuando el hombre le dice estoy ocupado, y bueno, uno que tiene un plan está ocupado, pero resulta que no trabaja las horas hombre para producir bienes y servicios. Y terminaron diciendo, pero al final tienen razón la entrevista de ayer, sorprendente. Uh-huh. Y esto es bien interesante, Pablo, porque la prédica finalmente va penetrando desde la propia racionalidad de la causa, que la expresamos nosotros, porque no va a ser el equipo de Kicillof, el equipo de la economía peronista, ni va a ser el de Vudú. No tengo nada, Vudú, yo lo respeto, lo valoro, pero no es, porque no son doctrinarios, no tienen como vos y nuestro equipo tatuada la doctrina en la piel. Así como hay algunos que son más patriotas y tienen la celeste y blanca dibujada y se emocionan con el himno, hay otros, nosotros llegamos a la economía siendo peronistas. Nosotros nos formamos como peronistas muy pibes. Después llegamos a la economía. Después nos hicimos empresarios. Después jugamos al fútbol. Primero fuimos peronistas. Y vos lo explicaste ayer muy bien en ese reportaje, muy bien, quiero decir, muy bien para todo el mundo, porque a veces explicaciones técnicas se puede escapar algo, ¿no?, de la comprensión, pero cuando vos explicaste el asunto ese de cómo se mide el tema de si trabajaste o no trabajaste, y cómo al mirar la cantidad de horas donde vos vas a tener la enorme diferencia, así como cuando comparás ciertas cosas, te comparás por volumen y no por el precio para saber qué es lo que pasó, porque sobre el tema del precio está que la inflación, que esto, que aquello y demás. Y yo creo que
eso es lo que los termina dejando mudos, porque están acostumbrados a repetir clichés y generalidades, y bueno, y vos se las destruyes así, de un tincazo. No, y cuando explicaste justamente que el crecimiento se da sobre un mercado que se achicó notablemente. Eso entonces, ¿de qué crecimiento estamos hablando? Eso el ejemplo además que vos le pusiste, de cuando cierran esto y entonces el que quedó crece un poco, pero en el total, bueno, fue pero tan didáctico que hasta el periodista, que no es un avesado en economía, entendió perfectamente. Entendió. Entonces yo te quería transmitir, Pablo, que nuestra prédica es la segunda vez que nos toca vivir esto. Alguna vez la vivimos con el FAETA ya en el año 94, 95, cuando empezamos a estudiar la salida de la convertibilidad. Y Pablo hacía parte, obviamente, del núcleo duro de ese equipo, con Seti, Carboneto, Curia, Pablo Chaliú, nosotros. Y algún tiempo estuvimos predicando en el desierto, porque la política, generábamos un documento todos los meses que se lo enviábamos a la política, diputados, senadores, gobernadores, y a veces te contestaban, a veces no. Pero a la larga, cuando me preguntan cómo ustedes sabían lo que había que hacer en el 2002 y en el 2003, porque hacía 7 años, 8 años que se venía estudiando. Y nosotros, este plan que estamos formulando hace muchos años, que se está pensando, y muchísimos más, de discutir entre economistas. Y entonces hoy alumbra con este plan lo que es un plan económico peronista basado en la doctrina de la causa, no basado en otros temas, basado en la doctrina de la causa. Hizo un aporte extraordinario, y lo que quiero resaltar es que del otro lado empiezan a entender. Dejan de tener la cabeza socialdemócrata, la cabeza neoliberal, y empiezan a entender. Otros no lo van a querer entender nunca, por intereses, pero los que son más abiertos, y por eso me gustó que nos dieran la razón a los economistas del peronismo, Pablo. Sí. Muy bien, la verdad, excelente lo que estás diciendo, Guillermo. Ya nos queda muy poco de programa, Moreno. Muy bien, despídase entonces, Guille. Lamentablemente, producto de los imponderables, no hemos podido tener la hora, ya están los compañeros esperando, así que, bueno, agradecemos como siempre a nuestros y a nuestras oyentes, un fuerte abrazo peronista, el agradecimiento a Bea y a Pablo, a todo el equipo de Radio Caput, en particular a Noelia. Un saludo especial para Fernando Molgaray y a quienes retransmiten nuestro programa, que tenemos retransmisiones. Muy bien. Les mandamos un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros y a las compañeras, y obviamente nos sumamos a este reclamo de termínenla. ¿Qué pasa con esto? Muchachos, ¿cómo vamos a estar lastimando? No, déjense de bromar. Ahora fue un secretario de juzgado, un secretario electoral ahí en SAR. Sí. Termínenla, muchachos, termínenla. Muy bien. Basta de esta historia que, mire... Varones y mujeres, por eso es importante lo que estás diciendo. Puede ser una cosa rara. Empecé a los 14 años en el peronismo. Nunca una compañera nuestra, nunca me vino a decir... Jamás. Me golpeó alguno. Jamás. Y si nos golpeaban, flor de tortazo que recibían. Y no era nuestro caso. Un poquito más en algún momento. Sí. Déjeme ser suave, Moreno, por favor. Bueno, así que, muchacha, hoy es viernes a la noche. Es un buen momento para que reine la paz y el amor. Y si reina la paz y el amor es porque reina el peronismo. Nos vemos el viernes que viene. El fin de semana. Hasta el viernes. El próximo viernes.